Vamos a hablar con Henry Rafael, que es director del Instituto de Comunicación Política y Gobierno, pero además es un destacado analista político. ¿Cómo estás, Henry? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. La verdad, un gusto estar nuevamente contigo después de varios meses, creo yo. Sí, pues, usted lo veo solamente en la CNN. Bueno, pero aquí estamos tratando de entender el escenario político del Perú. Es complicado cada vez, ¿no? Creo que cada vez unos se hacen más nudos, ¿no? Y son más difíciles de desatar estos nudos. Es complicado, pero en esta oportunidad, te comentaba justo antes de entrar en el aire que yo siento que no es tan complicado como otras crisis políticas que ha atravesado el país. Claro, pero la crisis de diciembre y entre diciembre y febrero, que dejó muchos muertos como consecuencia de las protestas, me parece que ha sido el momento más crítico de la presidenta. Sí, después, digamos, presidentes antiguos que han estado cuestionados por delitos, digamos, flagrantes o por situaciones mucho más complejas que un tema que no deja de ser relevante, pero termina siendo doméstico. ¿Tú no crees entonces que este tema de los relojes de alta gama, que el 1.500.000 de soles que denuncia al comercio ayer habría recibido la presidenta cuando fue directiva del colegio del Club Apurímac? Del Club Apurímac, no son momentos críticos, que esto tiene, digamos, una salida? Por supuesto. Mira, yo personalmente siento de que son temas domésticos, digamos, no domésticos, pero no dejan de ser importantes. Domésticos es cuando aquellas cosas que las puedes solucionar. Cuando uno dice doméstico es como cuando estás en tu casa y puedes solucionar cosas sin necesidad probablemente de traer expertos de afuera que te ayuden. Pero lo que demuestra es que esta crisis, a la que yo sigo llamando doméstica, revela las falencias que dejó la salida de Alberto Otárola, ¿no? O sea, yo siento de que, digamos, yo soy una suerte de observador del escenario político y es como un juego de Jenga, por decirlo así, que donde han sacado una pieza y esa pieza parece haber sido tan importante en el aparataje político de la presidenta de la República, que su salida parece de haberte puesto un temblor al interno, porque ni siquiera ha cambiado el gabinete, solo ha cambiado un ministro, y ya vemos en pocas semanas una presidenta aparentemente sin una brújula política que le ayude a solucionar un problema doméstico. ¿Por qué llamo doméstico? Porque problemas importantes para el país están a la mano y a la solución de un ministro o de varios ministros. Pero seguridad ciudadana, educación, salud, etc. Pero también con la salida de Otárola también se ha ido el peso que tenía Otárola respecto al tema del complejo de las llamadas telefónicas y de las contrataciones de personas cercanas a él. Sí, pero eso era un tema que era una crisis política, pero lo absorbía él. Lo absorbía él y, digamos, no me gusta la palabra blindar, porque suena horrible, pero encapsulaba mejor la figura presidencial. Eso sí es mejor, porque siempre hay que encapsular la figura presidencial para que la presidencia pueda dirigir el país. Hoy, ese encapsulamiento ha tratado de poner el pecho el presidente del Consejo de Ministros, pero es difícil porque se trata de un tema doméstico. O sea, no hay forma de que ese tema no lo responda la presidencia porque es un tema de sus relojes. Cuando tú dices un tema doméstico, ¿significa que una vacancia es una exageración? Yo creo que más que una exageración, constitucionalmente no está alineada los hechos que permite la Constitución, pero una vacancia presidencial sobre el tema de una explicación que sí se debe dar, tanto a nivel fiscal y a nivel político, de los relojes y por supuesto de los ingresos que ha demostrado ayer el Diario del Comercio. Pero la forma como yo me animaría a poder abordar políticamente, sobre todo pensando en la ciudadanía, no pensando en la figura de las figuras políticas, sino pensando en la ciudadanía, la ciudadanía le importa este tema en tanto el gobierno no sea capaz de ponerle temas más importantes. Y tiene temas más importantes, insisto, la seguridad ciudadana, el inicio de las clases escolares, la salud en cuanto a cómo es que estamos en pandemia y en dengue, y sobre todo porque empiezan las clases, normalmente en las clases con el verano, hay una serie de problemas de salud, hay una serie de elementos, pero se nota que es un gobierno ahorita a nivel de gabinete desgastado, con ministros que todavía no terminan de tener una política clara de comunicación. Si el ministro del Interior estuviera en las calles liderando operativos, acciones, detenciones contra delincuentes, esto sería, digamos, una gran barrera frente a la situación doméstica, como tú lo has denominado, de la presidenta. Es que la gestión pública de interés ciudadano siempre va a ser más importante que cualquier ruido político. La forma de apagar un ruido político es con gestión pública, con accionar. Y ese accionar está en manos de los ministros de Estado y yo siento hoy que están entretenidos en
una rueda de conversa. Para empezar, el Premier está absolutamente entretenido en una absurda e inocua e innecesaria rueda de conversaciones con las bancadas políticas. ¿Para qué? Para ganarse un voto de investidura. Cuando ese voto de investidura, por default, ya debería haber sido otorgado, porque estamos hablando del mismo gabinete, ¿no? Y después tenemos un ministro del Interior probablemente que pasa más tiempo preocupándose en cómo va a pasar la censura que preocupándose en cómo asegurar la seguridad ciudadana de la ciudadanía. Pero este tema, por ejemplo, estas últimas 2 semanas hemos tenido a 4 o hasta 5 ministros en el Congreso interpelados. Eso también es parte de este ruido político. Una alternativa podría ser que ahorita están 2 ministros en el Congreso. Una alternativa es que Gustavo Andriansen renueve el gabinete, pero no lo puede renovar hasta tener el voto de confianza, salvo que dentro de las alternativas políticas, que siempre hay posibilidad, digamos, no quiero ser un gurú, pero podría ser una figura que saque a varios ministros, cambie el quehacer, o sea, el hablar de la política esta semana y llegue a la investidura. Para ti, esta Semana Santa podría ser la última cena de algunos ministros. Yo creo que podría ser la última cena de ministros. ¿Por qué? Porque necesitan cambiar el rumbo del escenario informativo y sacarlo del tema doméstico, que insisto, por ser doméstico no lo minimizo. Digo que es doméstico porque es más fácil. Digamos, para mí, yo no sé, por lo visto, para las actuales autoridades no les está haciendo fácil, pero desde mi punto de vista es un tema que es factible de manejar, pero la única forma es poner en plataforma temas de interés nacional. Te veo más relajado cuando tú estás de domésticos, como que si tú tuvieras el gurú y sabieras cómo salir de este embrollo, como si tuvieras la llave mágica. Lo que pasa es que hay temas que políticamente nos interesa a nosotros, a ti, a mí, quizás al mundo de los medios de comunicación. Pero el peruano de a pie, que toma su molita a las 5 de la mañana en la esquina. Está probablemente ahorita en la combi escuchándonos, en el taxi, yendo a su casa, en la mototaxi, regresando de chambear. Te estoy seguro que ahorita que le digo, señor, ¿qué preferiría usted? ¿Que la presidenta y el gobierno le diga de dónde salieron los Rolex? ¿O que les diga cómo va a meter en la cárcel a delincuentes? ¿O qué acciones políticamente van a hacer para cuidar que no le janen la cartera? Cuidado que le janen el celular ahorita mientras está escuchando la radio. Te aseguro que esto tiene más sintonía que los temas de carácter político. Lo que pasa es que, ya voy a hablar un poco de comunicación política. Acuérdate que normalmente a veces los shows son mucho vistosos. Y el mismo gobierno está dejando que le den muchas luces a unos relojes que brillan por sí solos, dicho sea de paso, y no está poniéndole luz a los temas que nos interesa a los peruanos. La economía es un tema importante, siempre y cuando lo expliques en fácil. Claro. Pero si no tienes a ningún vocero, ningún actor político, tienes un ministro de Estado que no habla de manera fácil para el ciudadano y no tienes voceros que aterricen los problemas económicos y las soluciones que eventualmente el gobierno está pensando en ellos, el gobierno entonces no va a entender o va a entender que el gobierno no está haciendo nada por ellos y va a darle mirada a la película. Y la película de hoy, la novela de hoy, es Los relojes de la Dina Boluarte y la plata que recibió Pablo Apurímac, que eventualmente creo yo son temas aclarables y fácil de actuar cuando tienes el poder. ¿Tú crees que el presidente del Consejo de Ministros va a recibir el voto de confianza o va a ser necesario un reajuste en el gabinete? Yo creo que esto no me quiero poner como adivino de cosas, pero un poco por la experiencia, cómo se manejan las cosas en el Congreso, que tú también has visto, creo yo que los congresistas van a dar la sensación que no van a darle el voto de confianza para poder generar algún tipo de cambio, algún tipo de acuerdo. Lo van a hacer sufrir hasta el último minuto. Y tarde o temprano el voto de confianza será dado, lo firmo aquí, salvo, como nunca pasa, como siempre pasa en el Perú, algo pueda suceder en el interín, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Henry, muy amable por habernos explicado todo esto, y estuvo interesantísima la conversa. Tenemos que conversar un poco más seguido. Tienes que venir por Lima, pues. Yo siempre un gusto, yo creo que eres uno de los mejores periodistas, te admiro mucho, te respeto mucho y es muy, muy bueno que estés en una radio tan importante para el país como es Radio Nacional. Muchísimas gracias, y hablando sobre todo con libertad. Así Eso es fundamental. Así es. Muchas gracias, Henry, muy amable por tu participación esta noche.